Hola mis amores, ¿cómo están? Yo soy Kalahak y me llamo Marijo y estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369. Y como puedes ver, esta es la lectura semanal de cada signo zodiacal. ¿Cómo están ustedes? Traten de no enfocarse en el cabello. Te pasa. Bueno, vamos a mostrar las tres cartas que voy a estar utilizando, los tres mazos. El tarot va a ser el Cosmic Tarot. Ya la cajita ya no da nada. Aquí está el tipo de arte. Este es el libro porque lo veo mejor. Tenemos el Psyche Tarot, que este es el tipo de arte. Y ya está viejito, mi amor. Mira cómo lo tengo pelado. Ya está todo viejito. Y tengo el oráculo de I Ching, que es así chiquitico. Miren las cartitas. Chiquitica. Entonces, nada, voy a voltear la cámara y nos vemos dentro de un segundo. Un besito. Hola Sagitario, mira, aquí está tus carticas. Este es el Aichi, lo voy a colocar por aquí. Vamos al tarot. Recuerda que esta es una lectura general. Toma solo lo que resuene y el resto, déjalo ahí. Bueno, mi querido Sagitario, estás con el chakra número 1 o chakra base, ¿ok? O el chakra sexual también lo llamo. Y es curioso porque a Leo le salió el chakra número 7, que es la de arriba, te salió el primero. Esto me habla sobre una conexión ahorita a nivel terrenal. Puede ser varias cosas. Yo voy a dar varias situaciones y ustedes tomen la que les resuene y se la llevan, ¿ok? Porque esto es muy amplio. Puede ser que estés teniendo problemas con algo que tenga que ver con los órganos sexuales. Bien, no es que estoy hablando de difusión, de alguna enfermedad, no. Puede haber un desequilibrio hormonal por esa zona. También puede estar pidiéndote que te conectes más con tu zona baja del cuerpo, o sea, tu base, tu chakra sexual, o sea, que te ponga de repente, tienes tiempo sin que dijiste, no, ya yo no quiero tener pareja, ya no. Señores, estamos vivos. Estamos vivos, no se cierren. Puede haber sido por muchas situaciones que tú hayas decidido el no compartirte con alguien más. O que no has tenido buena experiencia con compartirte con alguien más. Pero estás vivo. O sea, disfruta tu humanidad. Conócete. Incorpora nuevos conocimientos. También puedes, no sé, incursionar en el tantra para que tengas otro tipo de relacionarte con tu base, con tu chakra base. Eso también te va a ayudar a conectarte más con la parte tierra. El chakra base tiene todo, tiene todo, abarca todo lo que es la parte de material, de lo que tiene que ver directamente con la tierra, ¿ok? Puede ser también que te estén pidiendo que te cuides un poco más en el área de salud, bien, en tu parte física, que te cuides más, porque como es afuera es adentro y como es adentro es afuera. Si nos comenzamos a cuidar afuera, también vamos a comenzar a alimentarnos mejor, vamos a comenzar a meditar, a hacer ejercicio. Eso es ir hacia adentro y ayudar también adentro. O sea, va en los dos sentidos, sirve. Muy bien. También tú, no, si eres muy espiritual, por ejemplo, demasiado espiritual, también te tienes que conectar a tierra, te tienes que no aferrarte, esa no es la palabra, te tienes que alinear con la tierra también. El chakra 1 y el chakra 7 están relacionados, están como así, y los dos tienen que estar conectados para que pueda fluir mejor las dos energías, ¿ok? Entonces vamos a ver qué más nos quieren decir aquí
nuestros queridos guías y maestros a través de el tarot. Para mis queridos Sagitarios, Sol, Luna, Ascendente o Venus. Ustedes no saben el dolor que yo tengo al barajar. Mire bien, ese fue mi gato. No le hizo que se estaba echando puño con el otro gato. Se estaba defendiendo. Y yo, al agarrarlo, me agarró. Entonces cada vez la carta de ahí, pa. Esto es amor al arte, lo que yo estoy haciendo con ustedes. Ok. Ya voy viendo por qué salió este chakra 1. Ya les explico un poquito. Vamos a que me salgan las... Me falta uno. Ok. Ay, padre. Quieren salir todas, pero es una sola. Esta que ella brincó. Tremenda. Tremenda. Y esta es la que quedó abajo. Ay. Vamos, mi querido Sagitario. Vamos, que sí se puede. Sagitario, hoy estaba leyendo algo sobre Quirón. Yo soy... Ni siquiera llego a amateur en astrología. Yo soy una neófita en astrología, pero me gusta leer de todo un poco. Y estaban hablando de Quirón en Acuario, la entrada de Plutón ahora también. Bueno, yo creo que esta representación es eso. Mi querido Sagitario, te mandan a conectarte más con el chakra 1, porque es que yo veo como que para un grupo de personas, ustedes saben, yo doy diferentes puntos y ustedes vean. Bueno, yo lo que siento es que hubo una situación, mi querido Sagitario, que de verdad te dolió muchísimo, muchísimo. Es como que tu mundo literal se derrumbó, colapsaron las estructuras. Y ahí tú dijiste, no, tomando el ejemplo que les había dado cuando le estaba leyendo la energía del chakra número 1, dijiste, no, yo no me quiero meter con más nadie, yo no voy a hacer más nada, yo mejor me quedo con lo mío y me voy para, tú sabes, a la parte espiritual, pero demasiado espiritual tampoco es bueno. ¿Por qué? Porque nosotros, queridos Sagitarios, vivimos aquí en tierra. Eso es lo que no creen mucha gente. Una cosa es que tú, no, ¿cómo decirlo? Disfrutes de tu soledad, realmente tengas esa vocación de meditación, de la parte espiritual súper conectadísimo y necesitas entregar eso al mundo y era como una misión de vida poder concentrarte más en la parte espiritual para poder ayudar a muchísimo. O sea, eso es muy diferente a que decidiste por un dolor muy grande que tuviste que tú ibas a ser espiritual porque en lo espiritual uno está montado en una nube. Eso es lo más alejado posible a la realidad. Las personas creen que el ser espiritual es ver todo color de rosa, ver todo color bonito, y no es así. El ser espiritual es abrazar tu oscuridad, brillar en tu oscuridad, amar a tu oscuridad. Y eso es lo que se te está presentando aquí. Tienes un trabajo tremendo por hacer, pero tremendo no porque es forzado, porque es grandísimo, no, sino porque es hermoso. Es hermoso. Te están pidiendo que te conectes aquí a tierra, que te alinees a tierra. Tienes cosas pendientes que sanar con respecto a tierra. Bien, es como que tú no quieres soltar, no es la palabra, tú como que dijiste, si yo dejo entrar a alguien en mi vida, me va a robar la poca paz que me queda, me va a agarrar el poco amor que me queda. O sea, es como que lo viste desde la carencia. Entonces tú te involucraste en la parte espiritual o quieres involucrarte en la parte espiritual,
porque estás viendo todo desde la carencia y no es así, ¿ok? No es así. Sí te voy a decir que con este trabajo, con esta alineación del chakra número 1 y con este trabajo de sombra y con esta nueva estructura que estás formando desde cero, bien, va a haber un cierre de ciclos importante donde ya lo que es la manipulación, el engaño, la desconfianza, la tacañería, por así decirlo, lo estás dejando atrás. ¿Ok? Y te estás dando paso a una nueva dirección. O sea, es como que al momento de alinearte con el chakra número 1 y hacerte responsable de tu cuerpo, de tus deseos, realmente no reprimirlos, sino abrazarlos, entenderlos, porque se me están presentando. Veo a personas que, ¿cómo lo explico? Bueno, les voy a decir lo que se me vino a la mente. Veo a personas llorando solas en sus habitaciones, como con muchas ganas de estar con alguien, pero cuando están con alguien como que sufren muchísimo, pero que físicamente necesitan estar con otras personas y eso. Entonces, prefieren aislarse y piden que le quiten esas ganas de compartirse con alguien, de estar con alguien. No, esa no es la idea. La idea es hacer el duelo por lo que estás pasando, soltar eso, darle fin o sea, cerrar ese ciclo, darte cuenta qué emociones te están manipulando, que no, wow, está tremenda la energía, hasta me María. Y ver muy bien cómo estás tú estructurado, cuáles son tus creencias, qué es lo que te has dicho últimamente y salirte de allí. Tienes que salirte de allí, mi querido Sagitario. Wow, qué fuerte está la energía. Uf, ya va. Déjame tomar un poquito de agua. Haz yoga, medita, camina por la playa, camina por el monte, por el bosque, por donde sea que tengas contacto con la naturaleza. No, como es cuando uno, ya va la palabra, no niegues o reniegue, si lo haces muchas veces, de tu deseo de estar en compañía. No es que, ay, que no, que tú no necesitas estar con alguien para ser feliz, que no sé, eso sí, eso es verdad, eso es bonito. Pero tú tienes que saber cuáles son realmente tus necesidades y en base a tus necesidades el trabajo que tienes que hacer. Y después de eso es que tú vas a poder decir, ay, si es verdad, yo no necesito a alguien o yo, o sea, no es que requiera a alguien a mi lado, pero me gusta estar con alguien y por eso me voy a dar la oportunidad, ¿ok? Vamos a ver qué más te quieren decir los maestros y guías a mi querido Sagitario. Esta es la vuelta canela, dio esta. Y estas que están volteadas. Mira, estas dos están volteadas, las voy a tomar. Las voy a tomar. Todavía estoy mareada con ustedes. Wow, esta emperatriz le ha salido a los 3 signos de fuego que yo he visto. Que sea, que he grabado la lectura, pues. Y esta le salió al Leo. Ay, me encanta. Y debajo. Te voy a tomar esta también, ¿ok? Bueno, mis queridos Sagitario. ¿Qué es lo que yo estoy viendo aquí? A ver, pasa que, bueno, después yo te las hago. Es como que has llevado una lucha interna bien grande. Y eso es lo que no te ha dejado avanzar. Es como que siento para muchos, que no estoy diciendo que sean todo el mundo, pero para un grupo de personas,
tú te quedaste como ahí, como estática, como estático, como que no voy a hacer nada, porque ahí donde me colocó esa persona, él mismo o ella misma me tiene que sacar, ¿sabes? Como que le diste demasiado poder a esa persona, a esa relación que te marcó de esta manera que te haya marcado. No necesariamente tiene que ser en el área sentimental, puede ser en una parte del trabajo, puede ser un amigo, una amiga, un familiar, pero sí, sí o sí era muy importante para ti esa relación y el darte cuenta de esa manipulación que tuvieron contigo, dijiste, bueno, yo no voy a mover un dedo más, yo voy a dejar que esa persona tiene que venir a mí a pedirme. Y hasta una lucha constante porque realmente tú no eres así. Realmente a ti lo que te nace es ver qué es lo que puede mejorar, cómo hacer las cosas y tener la capacidad de tener una mente fría como para hablar de lo sucedido. Muy bien. Eso es por una parte. Por otra parte, te digo que esa conexión con este chakra número 1 te va a abrir las puertas para esa parte de esa sabiduría que está dentro de ti, que te va a dar mucha estabilidad y te va a permitir realizar todos los proyectos que tú tengas. Pero sí o sí tienes que tomar la decisión, tienes que comenzar a sanar, tienes que comenzar a conectarte más con tierra, ¿ok? Vamos a ver qué más te quieren decir los guías y maestros a través de las cartas, en este caso ya del oráculo Aichi, para mis queridos Sagitarios, que están bien fuertes, están bien potentes y esta me llama. Okay. Dice, el progreso gradual. Para que el desarrollo sea seguro, él debe ser lento y gradual. Es necesario actuar, pero controlando el entusiasmo. No fuerce el ritmo natural del tiempo. Si usted ya dijo lo que piensa, no insista y no se deje impresionar. Sea natural. Esta conexión con el chakra base, con tierra, es eso, justamente, es ir paso a paso. En la tierra tú no lanzas una semilla y nace un árbol el día de mañana. Hay un proceso por el cual tienes que pasar y ese es el que tienes que respetar. De igual manera es tu progreso, es tu proceso. ¿Ok? No es que vas a esperar a alguien más para poder salir de ahí, no. Deja esas peleas internas, la mente y ponte a eso. La desintegración. Momento de mucho peligro. Es necesario mantenerse firme evitando reaccionar o exponerte. Hay fuerzas adversas que intentan destruir todo y cualquier resistencia. Ellas nos atacan directamente, pero procura derribar internamente. No actúes, mantenga la reserva. Esto también tiene mucho que ver, y me están hablando de la palabra ego. Cuando nosotros hacemos un cambio importante en nuestras vidas, nuestro ego se pone como a la defensiva, nuestro inconsciente se pone a la defensiva porque es la única forma, no es que ellos sean malos, pero es la única forma que ellos conocen y creen que así como aprendiste supuestamente a amar desde pequeño, así es el amor de grande. Y no es así, porque la visión de un niño puede ser totalmente diferente a la realidad de un adulto. Entonces, esa desintegración es como que vete con calma, se te presenta cualquier pensamiento, cualquier cosa, respira profundo y vamos a esto. Y el viajero dice, no haga proyectos, la situación actual es provisional, es mejor apartarse de personas sospechosas, confíe en el poder superior y así tendrá la oportunidad de recibir algo que será muy importante para usted. ¿Okay? Esto lo pueden tomar literal para algunos de ustedes y para otros están en la parte de que no puedes hacer proyectos mientras que tú no termines de hacer este cierre de ciclo que ya habíamos hablado en esta carta. ¿Ok? Y aquí hablan también de apartarte de personas sospechosas, personas que trabajan, que manipulan, que engañan. Muy bien. Entonces creo que sí, la pegó Aichi nuevamente. Bueno, mis amores, lo voy a dejar hasta aquí. Espero que realmente les ayude en algo. Y si eres nuevo por aquí por el canal, te pido por favor que te suscribas, que comentes, que le des like,
que lo compartas con alguien más y que actives la campanita para que no se te pase ninguna otra lectura. Y si ya eres parte de la familia, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente apoyándonos a crecer juntos. Muy bien, recuerden que yo soy Kalahak y me llamo Marijo y estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369. Espero que ayude, va con amor. Besito, bye Saji.